Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El pasado sábado 27 de septiembre, en el pueblo de Vilki, Ucrania, la Iglesia Greco-Católica celebró la beatificación del padre Petro Oros, sacerdote asesinado en 1953 por mantenerse fiel a su ministerio y negarse a pasar a la Iglesia Ortodoxa controlada por el régimen soviético. La ceremonia fue presidida por el cardenal Grzegorz Rys, arzobispo de Lodz y representante del Papa León XIV, en presencia de fieles que durante décadas han venerado la memoria del nuevo beato. Pedro Oros nació en 1917 en Transcarpatia, en una familia de fuerte tradición greco-católica. Fue ordenado sacerdote en 1942 y ejerció su ministerio en un contexto de persecución religiosa. En 1949, las autoridades soviéticas prohibieron toda actividad pastoral, cerraron templos y exigieron a los sacerdotes unirse a una iglesia sometida al Estado. El padre Oros se negó a traicionar su vocación, continuó celebrando la liturgia en secreto, confesando a escondidas y animando a los fieles que rechazaban renegar de su fe. La noche del 27 de agosto de 1953, víspera de la Asunción, confesó y celebró la liturgia durante horas. Los feligreses advirtieron de la presencia de un hombre sospechoso, pero él se mantuvo junto a su comunidad. Al día siguiente fue detenido por agentes del NKVD. En el camino hacia el pueblo de Zarizhia, junto a un crucifijo aún existente, pidió clemencia. «Por favor, déjenme ir». Los agentes respondieron: «Reza, porque para ti se ha acabado». Entonces se arrodilló, consumió la Eucaristía que llevaba consigo y fue ejecutado de un disparo por la espalda. Su asesino se jactó después de haber recibido 500 rublos como recompensa. Durante casi 40 años se desconoció el lugar de su sepultura. Solo tras la legalización de la Iglesia Greco-Católica en 1992 se localizaron sus restos, que fueron exhumados y depositados en Vilki, donde se han convertido en destino de peregrinaciones. El Papa Francisco reconoció oficialmente su martirio en 2022, pero la beatificación fue retrasada en varias ocasiones por la guerra en Ucrania y luego por su fallecimiento en abril de 2025. Con la elección de León XIV, finalmente se pudo fijar la fecha de la celebración. El obispo de Mukachevo recordó en la ceremonia que el padre Oros no fue político ni soldado, sino un sacerdote fiel hasta la muerte. Su ejemplo, añadió, es un signo de esperanza para los ucranianos que hoy sufren la guerra y para todo cristiano llamado a dar testimonio en medio de la persecución. La beatificación de Petro Oros no fue solo un acontecimiento eclesial, sino también un recordatorio de que la libertad y la dignidad de la persona se sostienen con la fidelidad a Dios, incluso a costa de la vida. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Francia, estreno de la película Su reino no tiene fin, Sagrado Corazón. Estados Unidos, la muerte de Charlie Kirk provoca un avivamiento religioso. México, marchas por la vida en más de 80 ciudades. Eslovaquia aprueban enmienda constitucional sobre moral. Pasaremos después a las noticias nacionales. 21 jóvenes aspirantes al sacerdocio comienzan su formación en Alcalá. La Biblioteca Solidaria Misionera envía un contenedor con más de 36.400 libros. Jubileo de la Pastoral del Duelo. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Agenda papal de León XIV hasta enero de 2026. Monseñor Filippo Iannone, nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos. Catequesis de León XIV sobre la resurrección de Jesucristo. Este 1 de octubre fue el estreno en Francia del film Su reino no tiene fin, Sagrado Corazón, realizado por Sabrina y Steven J. Gunnell y producida por Sagi Distribution. Este docuficción de 1 hora y media trata sobre la historia de la devoción al Sagrado Corazón a través de los siglos hasta el día de hoy. Los realizadores buscaron, por medio de imágenes de reconstrucciones históricas y testimonios emocionantes, mostrar la actualidad del mensaje del Sagrado Corazón. El mundo muere de no saberse amado, dice un sacerdote que interviene en la película. Hace 350 años, en Francia, Jesús reveló su ardiente amor a Santa Margarita María de Alacoque. Hoy en todo el mundo, el poder del Sagrado Corazón continúa transformando vidas. El docudrama busca sumergir al espectador en el misterio del Sagrado Corazón de Jesús a lo largo de los siglos y revela su amor personal e incondicional. En este documental sobre la devoción y el poder del Sagrado Corazón de Jesús se exponen sus raíces teológicas
teológicas y los momentos históricos más importantes de su comienzo, en particular las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque. También se perciben los motivos por los que esta práctica de piedad ha sido particularmente impulsada por la Iglesia en los últimos siglos, como arma eficaz contra el laicismo y para revertir la tibieza de los pueblos cristianos. Muchas voces de todas partes de Estados Unidos coinciden en que desde el trágico asesinato de Charlie Kirk, el 10 de septiembre, se está produciendo una renovación religiosa en el país, especialmente entre los jóvenes. Matt Sirusen, cofundador de Newman Ministry, un movimiento católico de apostolado activo en más de 200 universidades de Estados Unidos, confirma que el interés por las cuestiones religiosas está en aumento. No ha hablado con nadie que no haya registrado un aumento de asistentes a misa, declaró. En algunas universidades ese aumento ha sido incluso del 15%, asegura. En las redes sociales se ha incrementado el número de publicaciones de personas que anuncian que quieren asistir por primera vez a un servicio religioso o que desean volver a su comunidad de fe. Muchos citan a Charlie Kirk como fuente de inspiración. Pocas semanas antes de su muerte, Kirk compartió en X un mensaje sobre el resurgimiento del cristianismo. Hay un despertar en la iglesia cristiana. Las iglesias están creciendo, los jóvenes están encontrando la fe en Dios. William Wolf, director del Center for Baptist Leadership, declaró a Fox News Digital: Charlie Kirk inició un movimiento político, pero se ha convertido en un movimiento cristiano. Esto quedó patente en el acto de homenaje celebrado en Glendale el 21 de septiembre. El propio Charlie Kirk subrayó en numerosas ocasiones la importancia de la fe cristiana en su vida. Este domingo 5 de octubre y a lo largo de todo el mes, miles de personas participarán en la 5ª edición de la Celebración por la Mujer y la Vida, que se desarrollará en más de 80 ciudades de México con el objetivo de compartir un mensaje de esperanza, unidad y paz ante los desafíos sociales que afronta el país norteamericano. En rueda de prensa, Luisa Argueta, portavoz de la marcha, instó al Estado mexicano y a la sociedad a evitar falsos dilemas entre los derechos de la madre y de sus hijos y a generar soluciones concretas. Reclamó protección integral a la mujer embarazada, seguros médicos, ventajas laborales, apoyo psicológico y mejores condiciones de acompañamiento. En un país de 132 millones de habitantes, de los que 69,9 millones son mujeres, Paulina Hernández subrayó que este año la celebración busca también un llamamiento urgente para erradicar la violencia contra la mujer. Según los datos aportados, en 2024 se registraron 797 feminicidios y 3.689 homicidios de mujeres. Hernández destacó además que la movilización pretende transmitir que el amor abraza por igual a la madre y al hijo en su vientre y que la unidad nacional se refuerza cuando se reconocen los derechos de ambos. La portavoz insistió en promover una política preventiva frente al aborto, de modo que todas las mujeres dispongan de las condiciones necesarias para que si se encuentran ante un embarazo inesperado, no se vean obligadas a decidir por miedo a perder el trabajo, a la falta de apoyo de su pareja o al rechazo social. Entre las ciudades que participarán este año en la Marcha Provida figuran Aguascalientes, Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Colima, Durango, Guadalajara, Morelia, Monterrey, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Villahermosa, Tlaxcala y Zacatecas, entre otras que se sumarán durante octubre. En la Ciudad de México, la concentración comenzará a las 11 en el Parque María Teresa, conocido como Parque de los Cocodrilos. Tras un acto con testimonios, intervenciones musicales e iniciativas comunitarias, los asistentes realizarán una caminata hacia la Basílica de Guadalupe, donde a las 14 horas se celebrará una misa. La votación sobre la enmienda a la Constitución era una de las grandes pugnas morales del año para Eslovaquia. Tras la votación, los miembros de la coalición de gobierno celebraban la aprobación de un proyecto que entrará en vigor el mes de noviembre y que incluye entre sus éxitos más destacados el reconocimiento constitucional de que solo hay hombre y mujer. Con dicha aprobación, la Constitución no solo garantizará la exclusividad de hombre y mujer frente a la tesis de género, sino también la igualdad legal de ambos sexos, incluyendo del mismo modo la equidad en la remuneración salarial refrendada por 90 diputados de la Cámara. Entre otros puntos, la reforma constitucional incluye la prohibición de la gestación subrogada o de los vientres de alquiler,
Solo permitirá adoptar a parejas heterosexuales y obliga al respaldo del tutor legal del menor de cara al acceso a toda educación que contenga aspectos relativos a la conducta sexual. La Constitución enfatizará la soberanía de Eslovaquia en cuestiones culturales y éticas fundamentales en lo que respecta a la protección de la vida y la dignidad humana, la vida privada y familiar, el matrimonio, la paternidad y la familia, la cultura y la lengua. Tras agradecer el apoyo a la enmienda constitucional, Fico enfatizó que Esmer es un partido de izquierda y que incluye a muchos ateos, pero que el partido tiene claro qué es un hombre y una mujer. Sabemos cómo debería ser la adopción. Sabemos que es justo que los padres tengan voz y voto en la crianza de sus hijos, afirmó el político, que celebró la aprobación de las enmiendas como la mejor respuesta al deterioro de las sociedades occidentales. En un post publicado en X este 29 de septiembre, Fico valoró el resultado como un momento histórico para Eslovaquia. Hace años consagramos en la Constitución que el matrimonio es una unión única entre un hombre y una mujer. Eslovaquia reconoce únicamente dos géneros, masculino y femenino. Los padres deben tener voz en lo que se enseña a sus hijos en la escuela. Y lo más importante, consagramos que en cuestiones éticas y culturales, la legislación nacional eslovaca tiene prioridad sobre el derecho internacional. Sabemos muy bien cuáles son nuestras raíces históricas y que debemos proteger con nuestras vidas para sobrevivir. Alcalá de Henares se convertirá en escenario de un nuevo comienzo para 21 jóvenes que han sentido la llamada al sacerdocio. En esta etapa inicial avanzarán juntos en su formación humana, espiritual e institucional, viviendo día a día la vida comunitaria y bajo la guía de formadores que los acompañarán en este camino de discernimiento. El inicio del curso propedéutico se celebró el pasado domingo 28 de septiembre en el monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares, con una solemne Eucaristía en la que participaron también las familias de los jóvenes. Durante la homilía, el rector del Seminario Conciliar de Madrid, Antonio Secilla, pronunció palabras de aliento y exhortación. Dijo, entre otras cosas: «Hoy comenzáis a caminar detrás de Jesús con una vida de oración y discernimiento, de obediencia y comunidad, de humildad y confianza». Destaca la web de la Archidiócesis de Madrid. Secilla añadió que este no es el fin de un trayecto, sino el inicio de una experiencia vital de gracia y abandono en el Señor y en su Iglesia, que marcará a estos jóvenes transformándolos en discípulos misioneros configurados con Cristo Buen Pastor. Una de las particularidades de este curso 2025-2026 es que los seminaristas del área de Madrid realizarán esta etapa inicial en Alcalá de Henares. Este traslado es fruto de una colaboración entre las diócesis de Madrid y Alcalá, con el objetivo de consolidar una comunidad formativa común para la etapa propedéutica. Según el acuerdo firmado entre los obispos de ambas diócesis, la sede de esta etapa corresponde al Seminario de los Santos Niños Justo y Pastor en Alcalá. Mientras tanto, las etapas discipular y configuradora seguirán desarrollándose en Madrid en el Seminario Conciliar. Este arreglo, además, busca que los seminaristas experimenten enriquecimiento mutuo al convivir jóvenes de diferentes diócesis en una comunidad formativa de tamaño adecuado. La Biblioteca Solidaria Misionera, que recoge libros donados, los clasifica y envía a países en desarrollo para sembrar la semilla de la cultura, ha enviado este fin de semana un nuevo contenedor de libros y material escolar con destino al puerto de La Guaira, en Venezuela, para ser distribuidos en un total de 8 seminarios. La Fundación Padre Juan Schenck fue constituida por el arzobispo de Valencia, el excelentísimo señor cardenal Agustí García Gasco Vicente, en fecha 12 de febrero de 2003 y se rige teniendo en cuenta el espíritu del padre Juan Schenck Sanchís, fundador del Instituto Lumen Christi y la editorial Edicep. Actualmente el patronato está constituido por 5 miembros, 3 del Instituto Secular Lumen Christi y 2 de los fundadores. Este patronato creó la sección Biblioteca Solidaria Misionera de Ayuda a Hispanoamérica, bajo el lema de Cultura contra Pobreza. Tiene como objetivo el promover la formación cultural en países de habla hispana, atendiendo al espíritu fundacional mediante la aportación de libros y material escolar para todos los niveles de enseñanza en las zonas que los soliciten, bien sea a bibliotecas, escuelas, centros de formación profesional, conventos, seminarios católicos, universidades de Hispanoamérica, África y países donde existan instituciones y centros que lo necesiten. El objetivo es mejorar sus bibliotecas dentro de la campaña de ayuda a los seminarios en misiones para formar a formadores. En total se han recogido 36.496 libros, junto a mobiliario escolar, sillas y mesas, gracias a los donativos de numerosos colaboradores, y ya preparan el siguiente envío a Guinea Ecuatorial. Los cargamentos de libros son preparados en la sede de la Biblioteca Misionera de Alacuás,
Es una nave de 1.300 metros cuadrados cedida por los hermanos de las escuelas cristianas La Salle. Actualmente la Biblioteca Solidaria necesita ayudas para hacer frente a los gastos de envío y recibe libros juveniles, infantiles, de francés e inglés o de estudios eclesiásticos, teología fundamentalmente. Las personas interesadas en colaborar pueden consultar la página web padrejuan.org o llamar al 686-289-727. La Catedral de Getafe será escenario de la misa jubilar de la Pastoral del Duelo el próximo domingo 12 de octubre de 2025 a las 12:30, presidida por el obispo don Ginés García Beltrán, quien desde siempre viene brindando todo su apoyo al desarrollo de esta pastoral en la diócesis, según explica Jorge Mejías, responsable de la Pastoral del Duelo en España y en la diócesis de Getafe. La celebración tendrá un carácter especial, ya que permitirá a los participantes ganar la indulgencia plenaria para nuestro ser querido difunto, lo cual nos dará la certeza de saber que, en caso de que tuviera algo que purificar en su alma, en la antesala del cielo, termina de hacerlo gracias a la indulgencia plenaria y entrará a gozar inmediatamente de la visión directa de Dios en el cielo, la visión beatífica, que es el culmen y la meta de la vida de todo ser humano. Además, quienes lo deseen podrán ganar, si así se desea, la indulgencia plenaria para uno mismo. Este jubileo se celebrará simultáneamente en los 13 países donde la Pastoral del Duelo tiene presencia, coincidiendo con el aniversario de la puesta en marcha del primer grupo parroquial de ayuda mutua en duelo, Resurrección, en Buenos Aires, el 12 de octubre de 1993. Desde entonces, son decenas de miles de personas las que han sido sanadas del sufrimiento por la muerte de seres queridos, señala Mejías. La misa jubilar ha sido especialmente preparada para la ocasión. Antes de pasar por la Puerta Santa, se reunirán en la entrada de la catedral los miembros de los grupos Resurrección de la diócesis, sus familiares y todos los dolientes que deseen participar, ya que la gracia de la indulgencia plenaria está abierta a todos. Se espera la asistencia de cientos de personas a esta magna celebración que se presenta como la fiesta de la exaltación de la esperanza en la resurrección de nuestros seres queridos y de la nuestra. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas de la Sede Apostólica ha dado a conocer este martes el calendario de celebraciones que el Papa León XIV presidirá entre noviembre de 2025 y enero de 2026. El próximo 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, el Santo Padre celebrará la Santa Misa en la Plaza de San Pedro a las 10:30 horas. Durante la liturgia proclamará a San John Henry Newman como doctor de la Iglesia en el marco del Jubileo del Mundo Educativo. 2 días después, el 3 de noviembre, el pontífice presidirá en la Basílica Vaticana a las 11 horas la Santa Misa en sufragio del Papa Francisco y de los cardenales y obispos fallecidos a lo largo del último año. El 9 de noviembre, solemnidad de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, León XIV se trasladará a la Catedral de Roma, donde celebrará la misa a las 9:30. Con el inicio de diciembre, el Santo Padre renovará una de las tradiciones más queridas por el pueblo romano. El 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, acudirán a la Plaza de España a las 16 horas para el tradicional acto de veneración a la Virgen. El 12 de diciembre, memoria de la Virgen de Guadalupe, presidirá la Santa Misa en la Basílica Vaticana a las 16 horas. Las celebraciones navideñas se abrirán con la misa nocturna de la Natividad del Señor el 24 de diciembre a las 22 horas en San Pedro. Al día siguiente, el Papa celebrará la misa del día de Navidad a las 10 horas y desde la Logia Central de la Basílica Vaticana impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi a las 12 horas. El 31 de diciembre a las 17 horas en San Pedro, el pontífice presidirá las primeras vísperas y el Te Deum de Acción de Gracias por el año transcurrido. Con la llegada del nuevo año, el 1 de enero de 2026, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la 59 Jornada Mundial de la Paz, León XIV celebrará la Santa Misa en San Pedro a las 10 horas. El 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, tendrá lugar uno de los momentos culminantes del Año Santo. En la Basílica Vaticana, a las 9:30 horas, el Papa cerrará la Puerta Santa y presidirá la misa de clausura del Jubileo Ordinario 2025. Finalmente, el 11 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, el Santo Padre presidirá en la Capilla Sixtina a las 9:30 la misa y el bautismo de varios niños, siguiendo una tradición instaurada por San Juan Pablo II.
El pasado 26 de septiembre, la Santa Sede anunció el nombramiento de Monseñor Filippo Iannone, Orden de Carmelitas, como nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. El prelado asumirá el cargo el próximo 15 de octubre de 2025, tras haber servido como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos. Monseñor Filippo Iannone, de 67 años, es un carmelita con una trayectoria notable tanto en la vida religiosa como al servicio de la Iglesia Universal. Originario de Nápoles, ingresó en la Orden del Carmelo a los 18 años, profesó sus votos definitivos en 1980 y fue ordenado sacerdote en 1982. Su formación incluye un doctorado en Derecho Civil y Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense y una trayectoria académica dedicada a la docencia del derecho canónico, además de experiencia administrativa y pastoral en diversas diócesis italianas. Fue vicario general de Nápoles, obispo auxiliar y posteriormente diocesano de Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo, vicerregente de la diócesis de Roma y arzobispo. En 2015, el Papa Francisco lo nombró miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y en 2017 lo nombró miembro de la Pontificia Comisión para los Textos Legislativos, de la que fue hecho presidente en 2018. Como responsable de este dicasterio, dirigió la revisión del libro sexto del Código de Derecho Canónico, reformulando las normas penales de la Iglesia. Esta trayectoria revela un perfil eminentemente técnico, jurídico e institucional. No es solo un pastor de almas, sino un canonista altamente competente, acostumbrado a la discreta y delicada labor de la legislación y la reforma. El Papa León parece querer que la delicadísima tarea de elegir obispos se confíe a un hombre de rigor, prudencia y sólida formación. En tiempos de debates y tensiones, cuando la credibilidad del episcopado se ve puesta a prueba por escándalos y crisis de autoridad, la elección de un canonista de sólida reputación refuerza la credibilidad jurídica y moral del proceso de nombramiento episcopal. León XIV dedicó su catequesis a la resurrección, que según dijo no es un triunfo estruendoso, no es una venganza o una revancha contra sus enemigos, sino el testimonio de cómo el amor es capaz de levantarse después de una gran derrota para proseguir su imparable camino. En este sentido, el Papa describió cómo Cristo se aparece a los apóstoles sin gestos de potencia, sino con la mansedumbre que demuestra la alegría de un amor más grande que cualquier herida y más fuerte que cualquier traición. Cuando emerge de los abismos de la muerte, continuó, lo hace con extrema discreción, sin forzar los tiempos de su capacidad de acoger. Invitó a los católicos a seguir el ejemplo de Jesús y no caer en las tentaciones de revancha o venganza. Cuando nos recuperamos de un trauma causado por los demás, a menudo la primera reacción es la rabia, el deseo de hacer pagar a alguien lo que hemos sufrido. El resucitado no actúa de este modo, alertó. Finalmente instó a no tener miedo de mostrar las heridas sanadas por la misericordia. No temáis aproximaros a quien está encerrado en el miedo o en el sentimiento de culpa. Que el soplo del Espíritu nos haga también a nosotros testigos de esta paz y de este amor más fuerte que toda derrota, concluyó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.